Hola, ¿cómo están? Os saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Shalom. Les presento el segundo video de vibraciones y chakras. Antes de continuar, suscríbanse al canal y den un clic en me gusta. Debemos dejar sentado desde ya que así como existe energía en el plano físico de toda orden, en el plano humano existen todas esas modalidades de energía y aún mucho más, y siempre en el mismo e incesante juego de acciones y reacciones. El sólido, el líquido y el gaseoso se trata de tres estados perfectamente conocidos y familiares. ¿Qué dice la física respecto a eso? La diferencia de estados y no modifica el concepto de energía se debe pura y exclusivamente a esos millones y millones de pequeños elementos energéticos que definitivamente se mantienen ahí a través de ciertas fuerzas. Entonces, en el estado sólido, la fuerza de cohesión entre los átomos es considerable y ello da forma a esa particular consistencia. En el caso líquido, la cohesión interatómica, paréntesis, no intermolecular, cierra paréntesis, es menor que en el sólido. Un líquido asume cualquier forma precisamente porque su cohesión es pobre. ¿Y cómo hacemos para modificar esa fuerza de cohesión? Mediante un fenómeno energético, lo cual es lógico, pues para operar sobre una fuerza dada debe actuar otra fuerza. Por ejemplo, se calienta al sólido convenientemente, paréntesis, tomemos un metal y se le entrega energía térmica. Esa energía opera como disociante y resultante es que el sólido del ejemplo pasará al estado líquido. En cuanto al estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la de cohesión y por ello todo gas trata de ocupar el mayor espacio posible. Puede fácilmente pasarse del líquido al gaseoso, también por entrega de energía térmica, y en el caso del estado gaseoso de la materia se tiene que es mucho más sutil que los anteriores, sobre todo para la percepción física. Existen además otros dos estados de la materia reconocidos por la física convencional moderna. Estos estados son plasmático y el etérico. El estado plásmico es el que se ha observado por medio de radiotelescopios y otros procedimientos idóneos en ciertos fenómenos de trascendencia particular en la zona de la Vía Láctea y de algunas constelaciones. Estas observaciones han sido principalmente de radiaciones que desde ahí se reciben. No se ha podido determinar el estado de tales cuerpos o nebulosas y se estima que no se tiene ninguno de los tres estados básicos. A través de la información recibida en los radiotelescopios y sensores especiales, se determinó que en tales zonas reinan temperaturas sumamente elevadas, del orden de los 100.000 millones de grados centígrados aproximadamente. Entonces, dentro de esa gama tan elevada de temperatura, se supone un estado particular de la materia que se ha denominado plásmico, por estimarse que es allí donde se plasman las futuras galaxias, sistemas solares o planetas. El otro estado diferenciado, que es el etérico, ya ha sido anunciado y considerado desde milenios. En la acepción científica occidental, el éter recién comienza a tener vigencia hacia el siglo pasado, cuando se producen los descubrimientos e invenciones inalámbricas y las comunicaciones radioeléctricas. Esto es, cuando a través de dos puntos no vinculados entre sí por un medio visible se logró establecer una comunicación. Hubo necesidad forzosa de admitir que, entre comillas, algo en el espacio servía de conductor. Caso contrario, no habría existido lógica alguna del proceso.
Entonces tuvo que admitir que existe un agente sutil, conductor que vinculaba por lo tanto los demás sistemas emisor y receptor radioeléctricos. Y a este agente sutil se lo llamó a regañadientes éter. ¿Por qué? Porque el éter ya venía siendo mencionado y utilizado en Oriente por los alquimistas medievales, que así lo habían denominado. Esta energía sutil, conocida por muchas otras escuelas desde la más remota antigüedad, fue siempre considerada o mencionada para todo lo que fuera transmisión de mensajes empleando los elementos psíquicos que, como emisores o receptores energéticos, posee todo ser humano y que puede desarrollar si efectúa la preparación suficiente. Entonces, el éter ha sido desde siempre un estado conocido, ponderado, considerado y aún utilizado por todas las culturas y por la ciencia actual. Vale solo nombrar el experimento que realizó la Unión Soviética con el envío de un astronauta psíquico que para que tratara de transmitir alguna idea o pensamiento cuando se hallara detrás de la Luna, para probar que los mismos atraviesan los cuerpos. Se logró reproducir mediante la recepción en la Tierra por otro ser dotado algunos de los dibujos que realizó dicho astronauta. ¿De qué modo y de qué está hecho el mundo? Los primeros hombres que intentaron hallar la respuesta a dicha pregunta fueron los griegos, quienes se esforzaron por encontrar explicaciones según su lógica a todos los misterios de la naturaleza. Algunos llegaron a conclusiones extrañas. Aproximadamente en el año 600 antes de la era cristiana, Tales de Mileto, un filósofo griego, aseveró que el agua era la sustancia para los mares y todas las cosas líquidas. Otra más sólida para los objetos duros como las piedras, etc. Poco después, otro pensador griego anunció que la teoría de Tales era descabellada. Era evidente porque todos los objetos estaban formados de agua y aire. Otro hombre sostuvo que la materia primaria o elementos del mundo era el aire, y otro más afirmó que se equivocaban, los objetos estaban integrados por fuego. La situación continuó así y una teoría sucedía a otra. Años después, Demócrito dijo: la tierra, el cielo, los océanos, la vegetación y todos los seres vivientes están integrados por pequeñísimas partículas agrupadas compactamente como las abejas en una colmena. Demócrito llamó átomos a estas partículas, palabra griega que significa indivisible, o sea, que no se puede separar. Como sabemos, Demócrito confundió los átomos con lo que ahora llamamos moléculas, pero iba por buen camino al afirmar que eran pequeñísimos. Actualmente sabemos que las moléculas son masas diminutas formadas por átomos. Tanto las moléculas como los átomos son tan pequeños que es difícil imaginar su tamaño. Juan Dalton, un profesor inglés, fue quien dio la clave. La explicación era el átomo, la antigua teoría de Demócrito. Dalton sabía que cuando varios elementos se observaban al microscopio, aparecían en diversas formas cristalinas. Los cristales de oro siempre eran iguales, los de cobre también lo eran, pero los cristales de oro y de cobre eran muy distintos entre sí. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que los átomos de estas sustancias debían tener las mismas características. Todos los átomos del oro tenían parentesco, al igual que los de cobre, pero las clases distintas de átomos no presentan similitud entre sí. Los compuestos, como el agua, debían ser agrupaciones regulares de átomos, pero de distinta clase. El agua sería entonces una combinación de átomos de oxígeno y de hidrógeno. Y, dijo Dalton, la razón de que 8 gramos de oxígeno siempre se combinen con 1 gramo de hidrógeno debe ser que 8 gramos de oxígeno deben tener el mismo número de átomos que 1 de hidrógeno. Por lo tanto, concluyó Dalton, el agua consta de un número incalculable de átomos dobles.
un átomo de hidrógeno combinado con uno de oxígeno, siendo este último 8 veces más pesado que cada uno de los átomos de hidrógeno. Era una idea sencilla y maravillosa. Sin este impulso dado en la dirección adecuada, la ciencia aún estaría dando traspiés en un camino de confusión. Por haber formulado esta teoría, a Dalton se le considera el fundador de la moderna teoría atómica. Los químicos abrevian los nombres de los elementos identificándolos por sus iniciales. El oxígeno se conoce por la letra O y H respectivamente para el hidrógeno. Dalton había sugerido que el agua estaba hecha de HO, expresando un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, Avogadro había descubierto que la fórmula correcta era H2O. La agrupación de dos átomos era más compleja de lo que Dalton había pensado, y se descubrió mucho después que en ciertos compuestos era aún más compleja. Una molécula de azúcar, por ejemplo, se compone de 45 átomos, 12 de carbono, C, 22 de hidrógeno, H y 11 de oxígeno, O. Escrito en forma científica, esto es C12H22O11. Semejantes racimos de átomos necesitaban nombre y Avogadro los acuñó, moléculas o masas pequeñas. Por fin, los hombres empezaban a descubrir las respuestas a la pregunta ¿de qué y de qué modo está hecho el mundo? Toda la materia está formada de elementos y compuestos. Los elementos están constituidos de moléculas y átomos. Los compuestos están formados de clases diferentes de átomos agrupados en moléculas. En los 50 años siguientes a los experimentos de Avogadro, se supo mucho acerca de la química y de la física. Se descubrió que tanto los átomos como las moléculas estaban en continuo movimiento. Efectúan grandes recorridos en los líquidos y en los gases y vibran apenas en los sólidos. Muchos nuevos elementos fueron descubiertos. Cada uno, por supuesto, tenía su propio átomo y cada cual tenía un peso distinto al de los demás. Desde los descubrimientos de Dalton, los hombres de ciencia habían estado preguntándose acerca de la fuerza que mantenía unidos los diferentes átomos de una molécula, paréntesis, continua. Ahora parecía que aquella fuerza era la electricidad. Por vez primera, los investigadores empezaron a pensar que el átomo podía contener cargas eléctricas. Los átomos en sí son neutros, no contienen carga positiva ni negativa, pero en su interior existen ambas clases de electricidad, claro que en cantidades iguales. Grecia, además de dar el término energes, de los que se toma la etimología de la tan famosa como desconocida energía, ha dado pautas de la energía en conceptos que la involucran desde un punto de vista netamente filosófico. No era esa una época tecnológica y se caracterizaba porque la filosofía primaba sobre la estética y la técnica. Grandes maestros del conocimiento de esa época, tales como Pitágoras, Sócrates y Platón, se refieren en su lenguaje y modalidad expresiva a la energía. Lo que sucede es que hay que interpretarlos, pues no podían expresarse en el lenguaje de hoy, sino que hay que esforzarse en el sentido contrario, vale decir, intentar aproximarse a ellos para comprenderlos. Cuando estos maestros se referían a las manifestaciones sutiles de la energía, utilizaban términos a menudo alegóricos. Si se estuviese que relatar o describir cuanto sucede a medida que se va evaporando un líquido, por ejemplo, se diría que se va haciendo más suave, más tenue, más vaporoso, más sutil, más invisible, intangible, más espiritual. ¿Por qué no? Todo dependería además del significado particular que se quisiera dar a la palabra espiritual, cuya semántica también podría ser la misma de varios de miles de años antes y de ahora.
Claro que a más de 2000 años la humanidad puede creer que esos grandes maestros eran poco menos que fantasiosos, que se les daba por hablar del espíritu de cualquier cosa. En realidad hablaban con otro sentido, empleaban el lenguaje adecuado desde un punto de vista filosófico para indicar aquella parte más sutil que no se detecta con nuestros 5 sentidos. Podemos estimar que la posteridad a estos grandes maestros interpretó más estas alegorías, pues pretendía ubicar con una mentalidad desarrollada en una época tecnológica más bien concreta, donde la tecnología predomina sobre la filosofía y la estética. Sucesos tan especiales, no puede caber ningún sentido crítico ni comparativo desde el punto de vista común. Se entiende entonces que hay que ubicar los elementos aplicando con toda propiedad los términos en tiempo y espacio para poder ponderar el lenguaje o los símbolos que han empleado en su época los filósofos, luego los artistas y en la actualidad los científicos y técnicos. El análisis siguiente es realizado por la física actual. El sistema nervioso de una persona adulta normal es en realidad un vasto y complejo sistema de mensajes y transporta corrientes eléctricas en forma de ondas o impulsos de muy variada forma y frecuencia. Se trata pues de un complicadísimo conjunto de circuitos bioeléctricos y cibernéticos a través de los cuales se transmiten las órdenes voluntarias de acciones y movimientos, se reciben los estímulos externos y se producen los comandos de ciertas funciones automáticas, movimientos del corazón, los pulmones, peristáticos, etcétera, cierra paréntesis. Puede establecerse como una tesis formal y concluyente y sobre la base de leyes físicas comunes y corrientes que en todo organismo humano vivo se tiene un cuerpo electromagnético que surge de la circulación de corrientes por la red nerviosa. El medio de manifestación de este cuerpo electromagnético es el éter, dado que le corresponde por naturaleza, tal cual se tiene por la física corriente, entre paréntesis, ver siguiente definición. Definición Enciclopedia Lexis 22. Electromagnetismo es la parte de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos unificados en una sola teoría que a partir de 4 ecuaciones vectoriales relaciona los campos eléctricos y magnéticos con las cargas y las corrientes eléctricas que actúan como fuentes de dichos campos. Estas 4 ecuaciones se conocen como ecuaciones de Maxwell y constituyen una descripción compleja del campo electromagnético y de su interacción con la materia. A partir de ellas puede deducirse la electricidad, el magnetismo y las relaciones entre ambos. La inducción, entre paréntesis ley de Lenz, por la que un campo magnético de flujo variable con el tiempo crea una corriente eléctrica, y el fenómeno inverso, consistente en la creación de un campo magnético por una corriente eléctrica, entre paréntesis, cargas en movimiento. Se distinguen 3 organizaciones cerebrales que actúan en cierto modo independientemente. Estas son el encéfalo, el conjunto de plexos y la columna vertebral. Por circular en todas las organizaciones cerebrales y en cada parte de una de ellas corrientes bioeléctricas, es decir, pulsos u ondas eléctricas que tienen así la existencia de campos magnéticos resultantes de dichas ondas o impulsos, más técnicamente campos electromagnéticos que no hacen sino configurar el antedicho cuerpo electromagnético o cuerpo etérico. Leyes de la física, teoría electromagnética. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se investigaron simultáneamente las teorías de la electricidad y el magnetismo.
En 1831, después de que Hans Oester comenzara a descubrir una relación entre la electricidad y el magnetismo, determinó que la corriente eléctrica de un cable induce un campo magnético a su alrededor, y el francés André-Marie Ampère, seguido por el físico francés Dominique Francois, profundizarán en dicho campo. El científico británico Michael Faraday descubrió que el movimiento de un imán en las proximidades de un cable induce en este una corriente eléctrica. Este efecto era inverso al hallado por Oester. La unificación plena de las teorías de la electricidad y el magnetismo se debió al físico británico James C. Maxwell, que predijo la existencia de ondas electromagnéticas. Los centros de actividad se ubican lógicamente en aquellas zonas en que el tejido nervioso es más concentrado, puesto que existirán mayores cantidades de circuitos eléctricos y corrientes o impulsos circulantes. Esto permite situar los centros de actividad por tales razones en correspondencia con las distintas organizaciones cerebrales, los plexos y glándulas de secreción interna principalmente. En todas estas zonas existirá una relativa mayor actividad electromagnética. Dejamos este video hasta aquí. Les sugiero que estén pendientes del video número 3, donde continuaremos con vibraciones y los chakras. Si les gustó, den un clic en me gusta, suscríbanse al canal, compartan. Si tienen dudas, pónganme sus comentarios y trataré de aclarárselos. Con mucho gusto, tengo cierto conocimiento en la teoría electromagnética y cualquier duda creo que se las puedo hacer clara. Den un clic en la campana de notificaciones y suscríbanse al canal. Envíenme sus comentarios. Que la luz, la vida y el amor sea con vosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios los guarde en la palma de su mano. Namaste.